Apocalipsis. Lectura interpretada. Estas son unas enseñanzas capítulo por capítulo y verso por verso. De una forma sencilla y detallada, usted podrá conocer los significados de los personajes, la simbología, los códigos y los grandes secretos que hay en este libro de profecías. Apocalipsis. Lectura interpretada. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. El mensaje a Éfeso. Introducción. Para muchos los capítulos 2 y 3 se diferencian claramente del resto del libro. Sin embargo, son inseparables de todo el conjunto de Apocalipsis, porque es precisamente la mención de los atributos de Jesucristo al comienzo de cada una de las cartas que se puede ver en la visión inaugural. De otra parte, las promesas que terminan cada epístola resultan incomprensibles si no se tiene presente el final de Apocalipsis, que a su vez da la explicación de símbolos como el árbol de la vida y la Nueva Jerusalén. Aquí vemos al mismo Cristo, que anteriormente había ordenado al profeta escribir cuanto viere. Es el mismo que ahora dicta al apóstol Juan estas epístolas dirigidas a las 7 iglesias, que da inicio con la emblemática iglesia de Éfeso. Éfeso es nombrada en primer lugar a causa de su importancia y por ser la metrópoli de la provincia proconsular de Asia. La ciudad era muy antigua y una de las más ricas del Asia Menor en aquel tiempo, dotada de un gran puerto, con un territorio muy fértil y una industria muy floreciente. Era un gran centro comercial entre el oriente y el occidente. En ella confluían las grandes vías romanas que venían de Galacia, de Mesopotamia y de Antioquía. Su grandioso templo de Artemisa, o mejor conocido como la diosa Diana, considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era famoso en toda la antigüedad y hacía de la ciudad un centro religioso de los más notables del mundo de su entonces. En la época del emperador Domiciano, vino a ser también el centro del culto imperial de la provincia proconsular de Asia. Era también la residencia del procónsul romano y en ella residía una numerosa colonia judía. La iglesia de Éfeso había sido fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje. Pablo, mejor conocido como el apóstol de los gentiles, llegó a Éfeso por los años 53 al 56 y predicó allí con grande éxito durante esos 3 años. Pablo ministró en esta iglesia y advirtió a los efesios que falsos maestros tratarían de apartar de la fe a la gente. Hechos 20, 29 al 31. Los falsos maestros llegaron a causar problema en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia lo resistió, como podemos ver en la carta de Pablo. Sin embargo, el mismo apóstol tuvo que abandonar la ciudad a causa de la sublevación de los orfebres, que veían el evangelio que Pablo predicaba como una amenaza a su industria de fabricación de estatuitas de su diosa Diana.
Hechos 29, 21 al 41. Más tarde, probablemente después de la ruina de Jerusalén, en el año 70 el apóstol Juan vino a establecerse en Éfeso. En la actualidad, Éfeso no es más que un campo de ruinas grandiosas, que por sí solas hablan de la importancia que tuvo esta ciudad en la época en que el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En este versículo, la frase "el que anda en medio de los 7 candeleros de oro" sin duda es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en el anterior capítulo le vimos en los versos 11 y 13. Él es quien tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea, los mensajeros de las iglesias, indicando su poder y autoridad sobre las iglesias y sus líderes. La de Éfeso había llegado a ser una iglesia grande y orgullosa. Aquí el mensaje del Señor habría de recordarle que Él es la única cabeza del cuerpo de creyentes. En la actualidad muchas veces nos encontramos con líderes que se adueñan de las iglesias. Otros la ven como empresas personales. Algunos creen que la han heredado. Pero lo que sí debemos de tener claro es que las iglesias son únicamente de Cristo y que los líderes son solo administradores que un día darán cuenta al Señor de lo que Él puso en sus manos. ¿Está Dios interesado en su iglesia? Si está tentado a dudarlo, mire con cuidado estas 7 cartas. El Señor del universo conocía cada una de estas iglesias y su situación precisa. Jesús le dijo a Juan que escribiera acerca de personas, lugares y acontecimientos específicos. Celebró los éxitos de los creyentes y le explicó cómo corregir sus errores. Así como Jesús cuidaba de cada una de estas iglesias, cuida de la suya y de la mía. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí podemos ver que durante un largo periodo la iglesia de Éfeso se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Esto no era fácil en una ciudad caracterizada por sus prácticas sexuales y morales, asociada con la adoración a la diosa Diana. Nosotros también hoy en día vivimos en un tiempo en el que se halla muy difundido el pecado. El cine, la televisión, las redes sociales y otros medios impresos son usados por Satanás para bombardear a los creyentes sutilmente con toda clase de inmoralidad sexual, con el objetivo de que lo veamos como algo normal. A menudo es muy popular el ser tolerante con diversos pecados, llamándolos decisiones personales o estilos alternos de vida. Pero cuando el cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se ponen en peligro el testimonio de los creyentes. Recordemos que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la del mundo. Santiago 4:4. Versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia de Éfeso, primero por su arduo trabajo, segundo por su paciencia, tercero su resistencia al pecado, cuarto su examen cuidadoso de los falsos apóstoles, y quinto por su sufrimiento paciente y sin claudicación. A la verdad, todas las iglesias deben tener esas características. Sin embargo, estos buenos esfuerzos deben surgir de nuestro amor genuino a Jesucristo, no por ego personal, mucho menos religioso. Tanto Jesús como Juan reclamaron el amor de los unos a los otros como una prueba auténtica del Evangelio.
Juan 13:34 y 1 Juan 13:18 y 19. Pero la iglesia de Éfeso, quizás, en el esfuerzo por mantener puras la enseñanza, la moral y la doctrina, es posible que esta iglesia descuidara la razón de todo, que es el amor a Dios primero. Versículo 4. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. En este verso vemos cómo el Señor, sin rodeos, explica a la iglesia su gran falta de amor genuino. Aunque años anteriores, el apóstol Pablo había elogiado a la iglesia de Éfeso por su amor a Dios y a los demás. Efesios 1:15. También hay que destacar que muchos de los fundadores de esta iglesia habían muerto y al parecer la segunda generación de creyentes habían perdido su fervor espiritual. Aunque esta era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad, sin embargo, estos eran por motivos equivocados. Cuando hacemos algo para Dios, debe de estar motivado por el amor a Dios, no buscando fama o querer ser notorio entre los demás. La relación entre Dios y un creyente es comparada como cuando un hombre y una mujer se enamoran. Los nuevos creyentes experimentan un gran entusiasmo al darse cuenta de cuán importante es el ser perdonado. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder la pasión por nuestro perdón y el amor genuino a Dios el Padre. Segunda Pedro 1:9. Sabemos que es normal que en los primeros pasos en la vida cristiana se experimente un gran entusiasmo, aún sin conocimiento. Pero, ¿tienes ahora el conocimiento sin entusiasmo? Ambos son necesarios, pues debemos mantener el amor a Dios de forma intensa. Hebreos 10:32. Por lo cual, nuestro Señor Jesucristo quiere que cada día nos adentremos a una relación más íntima con nuestro Padre Dios. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En este verso no solo a la iglesia de Éfeso, sino también a nosotros actualmente el Señor nos enseña que las consecuencias de nuestros actos nunca quedarán inactivas delante de Dios el Padre. El que Jesucristo quite el candelero de su lugar puede significar el dejar de ser una iglesia eficiente. Así como los candeleros de 7 brazos del templo daban luz a los sacerdotes, las iglesias debían y deben dar luz a sus comunidades vecinas. Pero Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse, más aún, Él mismo podría extinguir cualquier luz que no cumpliera con su propósito. La iglesia tenía que arrepentirse de sus pecados inmediatamente. De lo contrario, sería inevitable la consecuencia. Aunque Dios ama a su iglesia, no pasará por alto ningún hecho pecaminoso que manche la santidad del cuerpo de Cristo. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El Señor no solo reprende a la iglesia, sino que también vemos cómo aquí reconoce sus esfuerzos y logros al resaltar su lucha exitosa en contra de los Nicolaitas. Estos eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas de las prácticas pecaminosas de la ciudad efesia. Algunos creen que el nombre de este grupo Nicolaitas es el equivalente griego de la palabra hebrea que significa Balamitas, Balaán. Este fue un profeta que indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. Números 31, 15 y 16. Pero para otros, los Nicolaitas eran seguidores de Nicolás, aquel que había sido elegido en Hechos 6, 1 al 7. Debemos de tener siempre en cuenta que al participar en algo que sabemos que es malo,
A menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. Sin embargo, Cristo emplea palabras muy duras para los que buscan excusas para pecar. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta carta, con una importante alerta en su final, lleva también la promesa con la que la iglesia, si obedece, será recompensada. Vencer significa ser victorioso al creer en Cristo Jesús, perseverar, permanecer fiel y vivir como uno que sigue a Cristo ante todo. Por defecto, el vivir así trae consigo grandes recompensas. En cuanto al árbol de la vida, en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. El comer del árbol de la vida daba vida eterna con Dios, y el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal deparaba conocimiento de lo bueno y lo malo. Pero al fin será destruido el mal, y los creyentes serán conducidos a un paraíso restaurador. En la tierra nueva, todos comeremos del árbol de la vida y viviremos para siempre. Resumen. Esta fue la carta a la iglesia de Éfeso. El Señor le habló sobre rechazar el mal, perseverar y ser paciente. Su problema era que había dejado su primer amor. El Señor también le mandó arrepentirse y hacer las primeras obras, pero le prometió a los vencedores que le daría a comer del árbol de la vida. Recuerde seguir la secuencia de estos estudios para que siga aprendiendo cada día más de la gloriosa palabra del Señor. Si todavía no se ha suscrito, suscríbase y dele a la campanita para que sea de los primeros en ver nuestros videos al instante de subirlos. Apocalipsis, lectura interpretada en la voz del pastor Luis Jorge J. Es una producción de Paz y Gracia Ministerios, exaltando el nombre de Dios a través de su palabra.